a la palabra del Dios Todopoderoso y que sea Dios glorificado en medio nuestro. El fuego de Dios está en este lugar. Quiero que usted me acompañe, amado hermano, en esta oportunidad en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 24, y vamos a leer en el verso número 28 en adelante. Gloria al Señor. Dice así la palabra, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 24, el verso número 28 en adelante. Dice así: cuando llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la mesa y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te ruego, Señor, que uses este vaso de barro para la gloria tuya. Estamos en este último y gran día de esta gran fiesta celebrada a nuestro gran Dios, que eres tú, mi Señor. Háblanos poderosamente, impáctanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, sana toda enfermedad, levanta, fortalece, llena de tu Santo Espíritu, Señor, a toda esta multitud que está aquí dispuesta a recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse sin dejar de alabar al Señor. Agradezco, hermano, este momento y que sea Dios glorificado. Vamos a hablar acerca del tema cuando Dios sale al encuentro. Cuando Dios sale al encuentro. Y tomamos el ejemplo primero de estos dos discípulos, seguidores de Cristo, que iban hacia Emaús y que habían, en cierta manera, a pesar de que tenían memoria de quién había sido Cristo, un hombre de testimonio, pues sus propias palabras lo declaraban, y caminando hablaban del Señor, de lo que Él había hecho, de lo que Él había logrado hacer dentro del pueblo de Dios, y cómo había sido humanamente tratado
injusto o injustamente por los hombres, y que ellos no estaban de acuerdo por el trato que él recibió. Y iba esta plática hablando de Cristo, pero en cierta manera se les había olvidado algo, de que el Señor les había hablado, de que Él era necesario que padeciera y que muriera, y que al tercer día Él iba a resucitar. Muchos de los discípulos, cuando Cristo entregó su vida por todos nosotros, todos se apartaron, se alejaron, y entonces no hubo quien los pudiera liderar, y cada uno empezó a tomar sus propias decisiones. Cada uno empezó a agarrar un camino, otro tomó otro camino, y se empezaron, hermano, a retirar, a perder el objetivo del cual el Señor los había preparado y los había capacitado. Estos discípulos, caminando hacia Emaús, encuentran a este personaje que Él se manifiesta ante ellos, pero ellos, velados sus ojos por la situación que había acontecido dentro de la nación de Israel, no pudieron reconocerlo, no pudieron oír y reconocer la voz del Maestro. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Toda oveja, todo creyente, todo aquel que oyó las predicaciones de Cristo, lo podían reconocer. Pero la situación que ellos estaban pasando y el dolor que sentían en su vida, en su corazón, porque habían matado a un hombre justo, habían crucificado a un hombre que no había mancha y no había pecado en él, y que en ningún momento Él le hizo daño a nadie, que en ningún momento trató mal al pueblo de Dios, sino que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a restaurar a la nación de Israel, Él vino a levantarlos de la decadencia espiritual en la cual ellos se encontraban. Una decadencia triste y lamentable en la cual se encontraba la nación. Líderes que estaban enfocados más en hacerle publicidad a su persona. Líderes que no les importaba la condición del pueblo, que lo que les interesaba era ser reconocidos. Lo que les interesaba a ellos era que su nombre de ellos fuera mencionado. Pero en fin, a ellos no les interesaba la condición del pueblo. Hasta que en un momento apareció un hombre que fue el que empezó a anunciar que alguien venía a la tierra y que él estaba comisionado por Dios para poder preparar la senda a aquel que venía a pisotearle la cabeza al diablo, que venía a vencer al mundo, que venía a iluminar al mundo, hermano, con su testimonio, y que venía a derrotar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y se preparó el camino. Empezaron, hermano, a ver lo que Cristo empezó a hacer dentro de la nación de Israel.
a sanar enfermos, a libertar a los cautivos, a abrir las puertas de los que estaban encarcelados espiritualmente. A los que estaban endemoniados le echaba fuera los demonios. A los que estaban enfermos Él los sanaba. A los que estaban tristes Él les daba ánimo. A los que perdieron familiares, para la gloria de Dios, ante los ojos de la nación, Él los resucitó. Empezó a hacer una obra poderosa dentro de la nación de Israel, a tal grado que los líderes de ese tiempo empezaron a llenarse de envidia, empezaron a tener celos en su corazón y envidia por lo que Cristo estaba haciendo dentro de la nación de Israel, de lo que ellos eran responsables de hacer, y lo dejaron de hacer por la vana manera de vivir de ellos, por conformarse, por estancarse. Y en realidad el fuego y la visión para lo cual ellos habían sido, hermanos, capacitados, la habían perdido. Porque es Dios el que da la visión, hermano. No es el hombre el que dice yo tengo la visión, no. Es Dios el que da la visión. Y si Dios quiere, se la quita al que se la dio y se la da a otro. Cuando hablamos de la visión, es lo que se hablaba ayer, es ver más allá de lo que otros no pueden ver. Y eso solamente el Dios del cielo lo puede dar. Si no hay visión, hermano, un líder está muerto espiritualmente, para lo cual Dios lo ha llamado. Y los líderes de la época se habían conformado, se habían estancado y habían perdido el objetivo para lo cual Dios los había, hermanos, llamado. Y estaban en otras cosas, y para eso apareció Cristo. Cuando aparece Cristo en escena, empieza a hacer una obra extraordinaria. Los demonios caen de rodillas ante Él. Los vientos le empiezan a obedecer a Él. La gente empieza a hablar de Cristo y a mencionar el nombre de Cristo, a hablar de Cristo por todos lados. Eso se empezó a esparcir de que había alguien que había aparecido dentro del pueblo de Dios, y que Dios estaba con él, y que era un profeta de Dios, y que era un hombre de testimonio, que era un hombre que tenía autoridad, que era un hombre que le obedecían aún los vientos, y las olas del mar le obedecían y se calmaban. Que no era cualquier personaje que había aparecido dentro de la nación de Israel. Era, hermano, ni más ni menos que el Hijo de Dios acá en la tierra, para venir a deshacerle las obras al diablo y venir a arrebatar a todo aquel que quisiera entregarle su vida al Cristo eterno. Cuando, hermano, esto se hace algo poderoso, entonces empiezan a darle la persecución al Señor. Empiezan a aborrecerlo, empiezan a quererlo matar, lo empiezan, hermano, a querer ponerlo en mal. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a traer un mensaje diferente a lo que los otros estaban entregando. La gente estaba cansada de oír lo religioso y lo mismo religioso, hermano, pero cuando apareció Cristo, entonces, hermano, la gente empezó a correr, hermano, y a seguirlo y a buscarlo.
Empezaron a buscarlo porque sabían que en él estaba el poder de Dios, que en él estaba el respaldo de Dios, que en él estaba la gloria de Dios, que en él estaba aquel que libertó a la nación de Israel y lo sacó de Egipto, que en él estaba la gloria de Dios, estaba la unción de Dios. La gente, hermano, empezó a correr, empezó a buscarlo. Hermano, dejaron quizás las sinagogas vacías y la gente corría para querer conocerlo a él. Aún los líderes religiosos de la época lo querían conocer a él, querían saber, indagarse de él. Y lo buscaban, hermano, cuando nadie podía verlo, porque sentían que alguien los iba a señalar o los iba a cuestionar. Pero de todas maneras, lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue algo glorioso. Alaba el nombre de Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso dice aquí que cuando Jesús le dijo a la gente: es necesario que yo muera. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no llevará ningún tipo de fruto. Pero si cae en la tierra, entonces llevará fruto. Y se lo dijo en muchas ocasiones, pero ellos no lo entendieron. Cuando Jesús entregó su vida allá en el Calvario, muchos se frustraron porque perdieron a su líder, perdieron a un hombre que valía la pena seguirlo, hermano. Porque realmente yo digo, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo, hermano. Vale la pena adorar a Cristo. Vale la pena alabar a Cristo. Vale la pena mostrarle gratitud a Cristo. Vale la pena, hermano, levantar las manos y adorar el nombre de Cristo. Vale la pena, hermano, vale la pena. Aquel que triunfó en el madero de la cruz y derrotó al diablo. Derrotó al diablo. Vale la pena, vale la pena. He oído la palabra de Cristo. El impacto que hace la palabra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. La condición en la cual ellos iban, hermano, cegados. Ellos no podían discernir quién iba al lado de ellos. Por eso el tema habla cuando Dios sale a nuestro encuentro. Cuando el Señor sale al encuentro y estos hombres empiezan a entablar esa plática entre ellos, y se acerca a Cristo y empieza a hacerles preguntas como esta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos empiezan a manifestar lo que hay en el corazón y le dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dice: ¿qué cosas? Alaba al Señor, hermano. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo, que fue un hombre
de Dios, varón poderoso en obra y en palabra de Dios. Eso es lo que Cristo les dejó en el corazón. Pero por haber perdido a su líder, ellos quedaron por un momento cegados y pensaron que lo iban a perder y que ya nunca lo iban a volver a ver. Pero hay una esperanza gloriosa, hermano. Vale la pena pelear las batallas. Vale la pena retener el fuego en el corazón, hermano. Vale la pena mantener el fuego encendido en el corazón. Vale la pena defenderlo, hermano. Vale la pena mantener, hermano, el fuego encendido en el corazón. Porque ellos, por la situación que estaban pasando, el Señor les dice, ¿y qué cosas? Y empiezan a decir, este hombre era un hombre poderoso en palabra de Dios. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, oiga bien, han sentenciado a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Señor, caminando con ellos, oyéndolos, que ellos se desahogaban de la situación que estaban viviendo y se estaban desahogando, y el Señor solo los escuchaba. Pero después les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Cuando ya estaba declinando la tarde, cuando ya se había terminado o estaba terminando la luz del día, Él hizo como que iba más lejos, como que iba para otro lado. ¿Cuántos quieren que Él vaya a otro lado, hermano? Dice que Él los oyó y después siguió caminando para ver qué era lo que iban a hacer ellos. Aquí dice la Biblia que entonces ellos le obligaron a quedarse. Cuando el Señor pasó de largo y quizás se despidió de ellos, en ellos había algo. En ellos había algo en el corazón que les hacía ver que no tenían que dejarlo ir. Que el que estaba ahí no era cualquier personaje. Pero Él les decía, ya me voy. Hasta pronto. Nos vemos. Que todo esté bien. Y esperamos que todo mejore entre ustedes. Pero había una palabra en el corazón de ellos. Y bien dice la Biblia, no es mi palabra como fuego. Porque la palabra de Dios es fuego, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma, hermano. Ellos se quedaron diciendo, ¿será que le decimos o no? Pero le dijeron, quédese acá con nosotros. Queremos saber quién es usted. Pero ellos no lo podían ver quién era. Y lo entraron, hermano. El Señor decidió quedarse. ¿Sabe por qué? Porque había un interés en ellos. Otros indiferentes, fríos, apáticos, le hubieran dicho váyase. Otros que fueran negligentes en hospedar
en recibir a alguien, le hubieran dicho: váyase de acá, aquí no lo queremos, que le vaya bien. Pero eso es el pueblo indiferente. Esos son los que no conocen al Señor. Esos son los que nunca han tenido una experiencia con Cristo. Esos son los que nunca, adorando a Dios, nunca han sentido la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Esos son los que a veces se duermen en los cultos. Esos son los que no alaban a Dios en los cultos. Esos son los que son fríos en los cultos. Pero estos no. Estos habían oído la palabra en la esencia y estaba metida en el corazón de ellos. Y él les dijo: yo me voy más lejos. Y ellos dijeron: no se vaya, quédese acá con nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor se quede con nosotros, hermano? Muchos dicen que Dios se ha apartado de este remanente escogido, que a veces dicen que los que ministran están en pecado, que los que ministran son rebeldes, y dicen y meten todo tipo de basura, y cuanta basura dice. Que la gloria de Dios ya se fue de este remanente escogido. Pero ¿cuántos creen que el Señor se ha ido de esta obra, hermano? ¿Cuántos creen que el Señor se ha quedado con nosotros? ¿Sabe por qué se ha quedado con nosotros? Porque amamos la palabra de Él. ¿Sabe por qué se ha quedado con nosotros? Porque somos un pueblo que nos agrada la palabra de Él, que nos agrada la palabra de Dios, que nos agrada que la gloria de Dios nos visite. Nos agrada que el Señor nos llene de su gloria. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cristo está con este remanente. Cristo está con este remanente. Se ha quedado con usted, se ha quedado conmigo, lo he sentido, lo ha sentido usted. Este congreso ha sido poderoso, hermano. Este congreso ha sido glorioso. Este congreso, el Señor ha sanado, el Señor ha libertado, el Señor ha salvado almas, el Señor ha sanado, el Señor ha llamado, el Señor ha restaurado. Y el poder de Dios no se ha hecho, hermano. Oiga bien, no se ha alejado. La gloria de Dios se ha movido en medio de nosotros. Hemos sentido la gloria de Dios, hermano. No un fuego fingido, no. Hemos sentido el fuego genuino de Dios en nuestro corazón, adorando, alabando, y se ha desbaratado todo plan del diablo. Que el Señor lo reprenda. Alaba al Señor, iglesia. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Este es el último día. Y no hay como cuando uno está oyendo al predicador, porque uno anhela que la gloria de Dios se mueva, que el poder de Dios se mueva. Y ellos le dijeron: no, quédese acá con nosotros. No se vaya, Señor. Yo no quiero que se vaya. Yo no quiero que se vaya. En este culto quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me visite. Yo quiero que el poder de Dios llene mi corazón en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alaba al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Esto fue una bendición gloriosa. Dice en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Vaya conmigo, hermano. Cuando Dios sale al encuentro y sale para poder hacer algo importante. Jeremías capítulo 20, el verso número 9. Y le leo solamente este verso. Y dije:
no me acordaré más de él. Aleluya. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o de resistirlo y no pude. No me acordaré más, no hablaré más de él, no testificaré más de él. Decía este profeta. Cuando leía este verso, venía a mi mente de que Dios, que es soberano, para él no le es problema reemplazarlo a usted y a mí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo? Polvo de la tierra. Hay gente que cree que no puede ser reemplazada. Hay gente que cree que no la pueden sustituir. Y se le daña el corazón cuando lo quitan. Para Dios no es cosa difícil reemplazarlo a usted y a mí. Y sin que uno se dé cuenta, ya Dios le ha quitado lo que Él le dio. Porque realmente todo lo que usted tiene y Dios le ha dado, talentos, cualidades, destrezas, son de Dios. Usted y yo somos vasijas vacías. ¿Y quién es el que da la gracia? Es Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, como dijo el salmista. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, hermanos? No necesitamos que nadie nos esté elogiando. No lo necesitamos. No lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos los que hacemos ese trabajo, esa labor. Todo lo hace Dios. Él le da salud a usted, Él le da fuerza a usted, Él le bendice económicamente a usted. Él es el que pone la gracia y la sabiduría del cielo en usted y en mí. Entonces nosotros, ¿en qué estamos pensando que no podemos ser sustituidos o reemplazados? Somos vasos de barro en los cuales Dios, si quiere, nos quita o nos pone. Mira a Moisés. Moisés era un hombre de Dios, pero Dios lo reemplazó. No se complicó la vida. No importa quién era Moisés, su nombre, ni el gran Moisés. Dios lo quitó y punto. Se acabó. Aunque Moisés se tiró de rodillas a rogarle a Dios y le decía: ¿se acuerda de las obras que usted hizo? ¿Se acuerda usted cómo Dios, usted me utilizaba y me usaba a mí? ¿Se acuerda usted cómo yo le obedecía? Ya no me hable más de este asunto. Cállese y vaya por su reemplazo, que se llama Josué. Vaya y punto, deje de estar hablando. Mire cómo Dios reemplazó al profeta Elías. Se fue a meter en una cueva y de ahí lo sacó el Señor, pero le dijo: ya hay un reemplazo suyo. Pero yo me preguntaba, ¿por qué a Jeremías? ¿Por qué a Jeremías lo fue a animar? Cuando Jeremías se puso con una actitud de rebeldía, con una actitud que él dijo: yo ya no voy a hablar más de usted, yo ya no le voy a servir más a usted, yo ya no voy a seguir predicando de usted. Y yo meditaba en esto, porque hay gente que se va de una iglesia y no le duele ni una muela. Hay gente que se va a revolcarse al mundo nuevamente y no pasa nada. El cielo no se mueve, no pasa nada. Se va a revolcar al mundo nuevamente y no pasa absolutamente nada.
Pero cuando Jeremías lanzó esas palabras, Dios dijo: con usted es diferente. Usted no se va a ir de mis manos tan fácilmente. Hay gente que Dios tiene propósitos específicos, hermano. Aunque sea sin piernas, lo trae el evangelio a que siga predicando. Sin brazos, sin orejas, sin ojos. Pero le dice: usted es mío y me pertenece y me va a servir. Sí o sí. Hay gente que, hermano, se va y dice: aquí Dios me va a venir a rogar. Olvídese, se murió y se fue al infierno. Y Dios no se dio a la tarea de enviarle a nadie. Pero aquí dice la Biblia que Jeremías empezó a decirle: no me voy a acordar. Yo ya no voy a hablar más de usted. Mire cuánto predicador ya no predica y no se mueve el cielo por ellos. Pero hay otros que no, hermano. Hay otros que dentro del corazón, como ese candelabro que está acá en la parte de atrás, que eso tiene un gran significado, hermano, simbólico de la luz de Dios iluminando a su pueblo por la eternidad de la eternidad. Usted sabe que ese candelabro, hermano, tiene un simbolismo muy glorioso y maravilloso, que estaba en el tabernáculo, hermano, frente a la mesa de los panes de la proposición, y alumbraba al sacerdocio. Era la única luz que alumbraba ahí, hermano. Ese candelabro de 7 brazos que estaba ahí, hermano, era alguna bendición. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio sabiduría a un hombre para que él lo trabajara. No buscó a otro más que a un hombre para que lo trabajara a martillo y le diera forma con martillo. Y la Biblia dice: no es mi palabra como fuego y como martillo. Y lo labró y le dio forma, hermano, de un candelabro. Y que ese candelabro, hermano, es una bendición, porque el Señor da especificaciones. Y menciona mucho las hojas de almendro o las flores de almendro. El almendro en Israel es el único árbol que florece en invierno. Y que es el único que está floreciendo, mientras que todos los árboles están luchando por sobrevivir, pero él está fuerte. Y que ese candelabro, hermano, es un simbolismo de un árbol de almendro floreciendo en su auge. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, él está floreciendo, él está fuerte. Pero después de que se le dio forma con martillo, con la sabiduría perfecta de Dios, se preparó un aceite especial que no era cualquier aceite. El aceite que se derrama sobre usted no es cualquier aceite. Ese era específico para el candelabro, y que cuando se, hermano, colocaba ese aceite, hermano, se encendían las luces. Esas lámparas daban luz, pero si no estaba el aceite, hermano, no servía. Tenía que haber aceite. Tenía que haber aceite, y eso producía fuego. El fuego produce luz. El fuego produce luz. El fuego produce luz. Y en la luz, hermano, todo lo que está oculto sale. Dios es luz. Cuando Jeremías dice en su corazón: yo ya no voy a hablar de usted, ya no le voy a estar sirviendo, y ya no voy a hablar más en su nombre. Aparentemente todo se iba a quedar tranquilo y quieto, pero miramos aquí en la Biblia que él empezó a sentir algo en su corazón. Cuando uno habla de su propia vida personal, hay batallas que le marcan la vida a uno. Y usted puede ver a muchos pastores
y los miran dándole la mano y estrechándole la mano. Y así como nosotros desconocemos sus batallas, ustedes también desconocen las batallas que cada siervo de Dios, cada predicador está pasando en ese momento. Ayer mientras yo oía, porque cuánto no deseara estar acá, hermano, escuchando la palabra de Dios, pero a la vez es un privilegio y una bendición servir a Dios. Pero yo decía en mi corazón, qué privilegio tiene cada hermano de poder estar escuchando la palabra de Dios ahí sentado. Qué privilegio han tenido de poder estar ahí, escuchando la palabra de Dios, alimentando su vida, llenando su corazón de la palabra. Y quizás están pasando pruebas. Muchos quizás dicen, esta es mi última convención a la cual yo vengo y me voy a ir a pecar. Si Dios no me manifiesta algo, yo me voy directo. Me voy con aquel hombre, me voy con aquella mujer. Me voy para Estados Unidos. Si Dios no me da una respuesta, hoy me voy para allá. Miren, muchos como locos agarran camino. Pero como Dios tiene un plan con ellos, unos vienen sin orejas, otros sin manos, otros todos golpeados en la ruina. Pero Dios le dice, yo no lo quiero allá en Estados Unidos, yo lo quiero acá en Guatemala. Muchos dicen, yo quiero ir a servir allá, quiero un ministerio allá en Estados Unidos. No, es lo que quiere dólares. Tanto hay que trabajar acá en Guatemala y quiere irse para otra nación. Aquí hay una labor grande, aquí hay un trabajo grande que hacer. No diga que tiene llamado allá a Estados Unidos a ser pastor, cuando aquí hay tantos campos blancos que necesitan un obrero, que necesitan un pastor para que les predique la palabra de Dios. No anda buscando cosas que nacen en su corazón y a veces dicen, es la voluntad, es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le obedezcamos. Este hombre en su corazón dijo, yo ya no voy a hablar más del Señor, ya no voy a hablar más de Él. Pero dice, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido. Había un fuego ardiente metido en mi corazón. Este fuego glorioso, cuando el Señor sale al encuentro de alguien, el fuego se enciende. Porque eso fue lo que pasó con aquellos dos discípulos que iban de camino hacia Emaús. Iban camino hacia Emaús y el Señor empezó a entregarle la palabra y a volver a hacer que ardiera esa palabra en el corazón de ellos. Por eso lo que nosotros venimos a recibir aquí, hermano, nosotros al salir de estas actividades gloriosas como este congreso, hermano, como que uno se refresca, como que uno recibe nuevas fuerzas, como que uno siente como para ir a golpear con más fuerza donde uno está trabajando en la obra de Dios. Como que uno siente nueva fortaleza para predicar en otros lados, en otros lugares, servir más en la obra del Señor, trabajar en la obra del Señor. Por eso muchos se quedan, hermano, muchos se quedan, y por usted los mira todos fríos en las iglesias. Hoy vino usted para llenar su vasija. Hoy vino usted para salir diferente de este congreso. Usted vino hoy para poder llenar esa vasija de la presencia de Dios, y que la visión no muera en cada uno de nosotros. Que la visión esté viva y que esté como un fuego encendido en nuestra vida. Que no nos cansemos de predicar esta palabra. Que no nos cansemos de predicar esta palabra. Que aunque hayan batallas, aunque haya desprecio, aunque haya dificultades,
no dejaremos de anunciar esta palabra, porque sabemos que hay un pueblo dentro de esta obra, y me atrevo a decir que muchos nos están viendo, no son de esta obra de Remanente Escogido, pero aquí han encontrado refugio, aquí han encontrado el refugio de su alma, y aquí escuchan la palabra de Dios. Nosotros no vamos a salir como hemos entrado a este congreso. Si usted no ha sentido la gloria de Dios, esta es su oportunidad para que usted pueda sentir la gloria de Dios. Esto no depende del hombre, esto no depende del predicador, esto depende cuando el Espíritu de Dios va a manifestar su gloria. No hay necesidad de hacer fuerza. Cuando la gloria de Dios se quiere mover en un lugar y visitar lugar, no hay necesidad de hacer fuerza. Es Dios el que hace toda la obra. Es Dios el que ve el corazón dispuesto del pueblo para poderse llenar de esa bendición gloriosa. Ellos dijeron: yo quiero que usted se quede acá, yo quiero que él hoy se quede acá, yo quiero recibir una bendición importante para mi vida. Pero hay algo que Dios ve en cada corazón. Muchos han sido bendecidos. ¿Cuántos han sido bendecidos, hermano? ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos aún más? Les quiero mostrar una parte de la palabra de Dios. Aquí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, en el verso 30, un pequeño detalle. Alabado sea Dios, hermano. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, el verso número 30. Mostrar esto a través de la palabra del Señor, que esto también es muy importante, y el factor, ¿por qué motivo? En muchas ocasiones la presencia de Dios no se manifiesta en muchas vidas. Capítulo 18, el verso número 30, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, como hoy, hermano. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. La gloria de Dios se ha estado moviendo en este lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el altar aquí no está arruinado. En el tiempo que Elías estuvo anunciando y manifestando el mensaje de Dios, la nación de Israel se había volvido una nación que adoraba a Baal y que le agradaba ciertas costumbres de la adoración y del servicio a Baal. Y el altar de Dios, que dice en Levítico capítulo 6 verso 13, que el fuego en el altar arderá continuamente y no se tiene que apagar. Ese es un mandamiento de parte de Dios, que el fuego en el altar no se debe de apagar. Cuando el fuego de Dios se aparta de un altar, es porque hay pecado, es porque se ha corrompido. Y entonces lo que pasa es que la gloria de Dios se aparta de ese lugar. Israel se había inclinado a adorar a los Baales y cayeron en una decadencia tan terrible que cuando apareció Elías, él les habló claramente y los puso a definir si querían servir a Jehová o servir a los Baales. Pero cuando él dice estas palabras, simbólicamente él empieza a preparar un altar con 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel, que se habían descarriado y se habían apartado en pos de Dios, y empezó a preparar ese altar delante de todo el pueblo.
Hermano, ¿de qué sirve un altar sin el fuego de Dios? ¿De qué sirve, hermano, algo que solamente el hombre lo ha hecho, pero no haya una respuesta de parte de Dios? Y estar como locos, como lo hacían los profetas de Baal, que gritaban, hermano, y se cortaban parte de su cuerpo, hermano, y estaban a gritar y decían: Baal, por favor ven, por favor manifiéstate, por favor desciende. Y pasaron horas y horas y horas y horas y horas, hermano, gritando. Y ese Dios que no existe, ese Dios muerto, no se manifestó. Pero Elías sabía en quién confiaba. Pero cuando Elías empieza a preparar el altar, dice acá en el verso 36 y 39 de este primer libro de los Reyes, capítulo 18, capítulo 36 al 39, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová es Dios de Abraham. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hoy queremos esa manifestación. Le ruego a mi Señor, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que acontezca o que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando él terminó esta oración, dice la Biblia que entonces cayó fuego de Jehová, un fuego legítimo. Cuando usted danza, no lo hace por emoción. Hay gente que a veces, hermano, en muchos lugares danza por emoción. Hay gente que a veces habla lenguas inventadas. Hay gente que a veces hace cosas desordenadas y que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y por ese motivo muchos se quedan asustados. Mire que hay gente que a veces llega por primera vez a un lugar y mira ciertos desórdenes y se quedan, en lugar de quedarse impactados y que Dios haga algo, se quedan asustados. Se asustan. Pero el fuego de Dios no asusta, hermano. El fuego de Dios redarguye. Por eso usted mira que pasan las almas a entregar su vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Están viendo que la gloria de Dios se está moviendo. Están viendo que alguien está adorando a Dios. Otros están hablando lenguas genuinas. Otros están, hermano, danzando en el Espíritu. Y el que está inconverso dice: yo me siento hasta incómodo acá, no me siento digno de estar acá, siendo un hombre pecador. Estoy acá en medio de la presencia y de la gloria de Dios y de un pueblo que está alabando a Dios. Y por eso usted se da cuenta que muchos a veces corren al altar. ¿Sabe por qué corren al altar? Es gente inconversa a veces que entrega su vida al Señor, porque el fuego de Dios, esto es lo que hace. Lo que nosotros hemos sentido no es un fuego falso. No es un fuego, hermano, que va a dañar, a corromper. No es un fuego, hermano, que va a destruir nuestra vida. Lo que sentimos en nuestro ser es algo, hermano, tan glorioso, algo tan maravilloso, algo tan poderoso, que nosotros, hermanos, saltamos como un resorte, que nuestra boca no puede estar callada, que nuestras manos no se quedan paralizadas, que nuestras rodillas no se quedan paralizadas, que nuestra lengua no se hace un nudo,
Y el que dice, yo ya no voy a seguir en el evangelio, pero Dios tiene un plan maravilloso con él, Dios lo empieza a ministrar, empieza esa palabra a arder en el corazón de esa persona y empieza a encenderse el fuego en esa vida. Dice, hoy no voy a alabar a Dios, pero ahí empieza Dios a tratar con él, ahí empieza Dios a manifestar su gloria. Ahí empieza Dios a romper las cadenas. Ahí empieza Dios, hermano, a mover su gloria. Por eso cuando Jeremías, hermano, y en este caso el profeta Elías le dice, Señor, respóndeme por favor, respóndeme, hazle ver a este pueblo que tú eres el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Se hizo un silencio, hermano. Se hizo un silencio, pero de repente hubo necesidad de hacer tanto grito. El profeta no gritó tanto. Quizás solo digo, Señor, yo te ruego que hoy me respondas. Yo te ruego que hoy me respondas, Señor. Por favor, muéstrale a este pueblo que tú eres el Dios de ellos, que tú eres el Dios de sus padres, que tú eres el Dios que los ha rescatado, que tú eres el Dios que los ha bendecido, que tú eres el Dios que los ha libertado, que tú eres el Dios que los ha levantado, que tú eres el Dios que los ha ministrado. Por favor, Dios, en este día haz una obra poderosa, haz algo extraordinario, haz algo glorioso ante los ojos de esta nación. Hermano, el silencio se hizo, pero del cielo, porque el fuego genuino viene del cielo. Y cuando de repente, hermano, el holocausto que estaba ahí, para que no hubiera trampa, el profeta Elías le dijo, viértanle agua para que no haya trampa, hermano. Y cuando el fuego descendió, hermano, ese holocausto se prendió en fuego, hermano, ese holocausto se prendió en fuego y la gloria de Dios empezó a manifestar ahí en ese lugar, hermano. Y el pueblo, al ver la gloria de Dios que estaba respondiendo, la gente, hermano, cayó de rodillas, hermano, y empezó a proclamar la gloria de Dios y empezó a decir, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Esta obra no la ha levantado un hombre, esta obra la ha levantado Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Él ha sido el que ha levantado esta obra. Él ha sido el que se ha manifestado en este altar. Él ha sido el que ha derramado el poder y la gloria suya en este altar. La gente, hermano, al ver que el fuego se encendió y lamió toda el agua que estaba ahí, el sacrificio se encendió. ¿Y sabe qué fue, hermano, lo que pasó? El pueblo empezó a alabar a Dios. ¿Y cuántos quieren alabar a Dios con todo su corazón aún más? Eso fue lo que empezó a hacer Israel, hermano. No se quedó con las manos ahí caídas, no se quedó con la boca cerrada, no se quedó ahí silenciado, no se quedó ahí quieto, no se quedó ahí enmudecido. No, hermano, como nosotros nos quedaríamos callados a tal magnitud de ver que fuego del cielo descendió. La gente se quedó impactada y todavía poder decir, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está con nosotros. No estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Compañero, Dios está con usted. Dios está con esta obra. Dígale al Señor, quédate, quédate, Señor, con nosotros. Quédate por largo tiempo. Quédate, quédate
por largo tiempo. Yo no quiero que mi Señor se vaya de esta obra. Aquí nací yo, aquí nací. Aleluya. Aquí he visto el poder de Dios. Aquí he visto la gloria de Dios moverse en mucho tiempo. Aquí he visto la gloria de Dios moverse. Aquí he visto cómo el poder de Dios se ha manifestado. He visto la gloria de Dios. He visto como en el altar, el poder de Dios se ha manifestado, como la gloria de Dios se ha manifestado. Eso fue lo que le hizo, eso fue lo que hizo Israel. Levante sus manos, iglesia, vamos, vamos, vamos. Hoy Dios ha salido al encuentro de nosotros. En este último día el Señor ha venido para llenar, para fortalecer. Los que están allá en las gradas, levante sus manos, no pierda la bendición. Adore, 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 adore. Adore al Dios de Abraham. Adore al Dios de Abraham. Adore al Dios de Abraham. Adore, adore, adore. Adore al Dios de Abraham. Adore, adore, adore. Abra su boca y Él la llenará. Abra su boca y Él la llenará. Él la llenará. Te has querido retirar, hoy sentirás la gloria de Dios. Te has querido retirar, hoy sentirás la gloria. Hoy en tu corazón arderá. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria, iglesia. A su nombre sea la gloria. Llénese, llénese. Eso. Llénese. Jehová Dios. Jehová Dios. Jehová Dios. Estamos en victoria. Estamos en victoria. No queremos que la gloria de Dios se aparte de acá. No queremos que la gloria de Dios se aparte. Señor, Señor, llénanos, llénanos. Aleluya, aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios, iglesia. No deje que la frialdad lo vaya a derrotar. Dígale, Señor, tienes un plan conmigo. Ayúdame, ayúdame, dame fuerza a pelear la batalla. Pelee su bendición, iglesia. Pelee su bendición, hermano. Hay altares que el fuego de Dios se ha derramado. Hay altares donde el fuego de Dios se ha derramado. Hay altares donde el fuego de Dios se ha derramado.
altares, hay altares. Hay altares que se han endurecido. Hay altares indiferentes. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y adora a tu Dios. Cierra tus ojos y alaba a tu Dios. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios moviéndose. Dios puede hacer un milagro en tu vida, hermano. Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy. Dios puede poner su mano de sanidad. Hubo una mujer que dijo, si tan solo tocara el borde del manto del Señor, seré sana, seré libre. Sea libre. Allá está la presencia de Dios. Allá está la presencia de Dios. Allá está la presencia de Dios. Cristo ha salido a tu encuentro. Cristo ha salido a tu encuentro hoy. Eso. Hoy usted está a la mesa, mi hermano, siendo servido. Hoy usted está a la mesa siendo servido. El Señor le ha traído el maná del cielo. Está la gloria de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bautiza a mis hermanos. Se oye glorioso orar a la iglesia. En el cielo, un día en el cielo adoraremos, en medio de las batallas la iglesia no se detiene, en medio de las batallas la iglesia no calla. Hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Dios quiere bendecirte hoy. Maravilloso eres, Padre. Si hay amigos que quieren recibir a Cristo, vengan a este altar. Si hay amigos que quieran recibir a Cristo en su corazón, pasen a este altar. Allá vienen las almas. Allá vienen las primeras almas. Aleluya. El fuego de Dios redarguye. El fuego de Dios sana. El fuego de Dios liberta. Amigo, no te vayas sin Cristo. Amigo, sal de ahí y ven aquí al altar. Dios quiere salvar tu alma.
quieran recibir a Cristo. Pero queremos ver también las almas. Queremos ver almas, aquellos que quieren recibir a Cristo, aquellos que quieren recibir al Señor. Levante sus manos, venga acá al altar. No se quede ahí en la silla pensando. Corra acá al altar. Entrega su vida a Cristo. Amigo, Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo quiere obrar en tu vida. Dios poderoso. Ahí están pasando las almas. Que los hermanos puedan hacer un espacio aquí en la parte del centro. Hermanos, pueden hacer un espacio para poder identificar a todos aquellos que van a recibir a Cristo en su corazón. Y todo el que va a recibir a Cristo en su corazón, pase acá al frente hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguno quiere recibir a Cristo, pueda pasar aquí al frente, aquí en la parte del centro. Amigo, hay un espacio. Pase, joven, señorita. Las hermanas pueden ayudar a ministrar. Aquí hay unos jóvenes que han pasado. Ahí viene una dama. A ver, hermanos, pueden ayudarnos. Joven, señorita, Cristo te ama. Salga de ahí, dentro del pueblo. Ahí viene un joven. Ahí viene un joven. Todo el que va a recibir a Cristo, volver nuevamente, venga. Los que están ahí en las gradas, si hay alguno que no tiene a Cristo, no se vaya sin Cristo. Venga, aquí hay un altar que lo está esperando. Y la iglesia ora por las almas. Ahí viene un niño. Las cadenas se rompen también. Hemos orado por cosecha de almas en este congreso. Con un alma que se salve habrá fiesta en el cielo. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen las almas. Vamos, iglesia, usted levante un clamor y diga: Señor, rompe las cadenas. Ya Dios nos ha ministrado. Ahora oramos para que haya una cosecha de almas. Todo el que va a recibir a Cristo, hermanos, guíenos. Ahí viene otro joven allá. Joven, ¿qué esperas? No te quedes ahí en la silla. Dama, caballero, no se quede ahí. Salga dentro del pueblo y póngase a cuentas con su creador. Ahí viene otro joven. El Señor está rompiendo las cadenas. El Señor está rompiendo las cadenas. Si usted trajo un invitado, motívelo. Motívelo, que no se vaya sin Cristo. Dama, caballero, Cristo te ama. Cristo quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Cristo quiere romper las cadenas.
Bendito sea Dios. Cada pastor que conoce, venga a orar por él. Que cuando abra sus ojos, al primero que vea sea usted como su pastor. Dios está rompiendo las cadenas. Las almas están pasando. Joven, señorita, dama, caballero, usted quiere volver nuevamente al Señor. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Hay un alma. Aquí están pasando las almas. Venga a orar, pastor. Usted reconoce a alguno de ellos. Venga a orar por él. Salga, amigo, un momento más. Esto sí, una victoria, una fiesta gloriosa. Pero no se queda ahí en la silla. Cobre valor. La Biblia dice: los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hoy usted puede ser de esos valientes que arrebatan el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea Cristo. Un minuto más y vamos a hacer una oración por todos aquellos que han pasado a entregar su corazón. Una señorita, está pasando una jovencita aún más. Ahí vienen las almas, allá viene. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso, hermano? ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Hay fiesta en los cielos. A veces se dice: ¿qué podrá hacer Dios con él, con ella? Dios puede hacer cosas poderosas. Aquí hay una jovencita. Ahí viene. Pase, señorita, pase. No se quede ahí usted ahí en la silla. Hoy puede ser el día de su visitación. Hoy puede hacer el milagro Dios en su vida. Y todo aquel que hoy va a entregar su vida a Cristo va a levantar sus manos. Hermanos que están ahí, pastores o hermanos en Cristo, van a levantar sus manos y vamos a hacer una oración por ustedes. Levanten sus manos. Dios, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por salvarme, por perdonarme. Dame fuerza y valor para llegar hasta la meta. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.